de Prensa con Gustavo Alegret. General Motors anuncia que cerrará varias fábricas en Estados Unidos y Canadá. ¿Qué mensaje envía esto? Tensión entre Ucrania y Rusia prende las alarmas internacionales. La OTAN exige a Moscú liberar a los barcos ucranianos en su poder. A pocos días de dejar la presidencia, analizamos cuál es el legado de Enrique Peña Nieto y por qué podría ser considerado el presidente más impopular en la historia reciente de México. Y científicos chinos aseguran haber creado los primeros bebés modificados genéticamente. Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Club de Prensa es patrocinado por Tecnoglass, Allusions y Energía Solar ES Windows. Muchos temas de la actualidad que hoy vamos a conversar en esta hora del repaso del análisis con quienes nos acompañan ya en esta mesa de trabajo en nuestro club de prensa de hoy martes, a pocas cuadras, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Lo vamos a hacer con Vanessa Jaglitz, es periodista, es corresponsal de la cadena de televisión Antena 3, la cadena de televisión española, y además colaboradora de La Razón. Vanessa, buenos días. Hola, buenos días, Gustavo. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. También con Albert Travé, que es corresponsal de la agencia EFE en Washington. Albert, buenos días. Buenos días, Gustavo. Y con Rafael Bernal, periodista del portal de información especializada en información política de Hill. Rafael, buenos días. Buenos días. Pues precisamente, Rafael, comenzamos contigo conversando sobre las revelaciones del caso de la supuesta injerencia rusa en la campaña electoral del 2016. Diversas personas están en ese caso que está liderando el fiscal especial Mueller. Una de ellas es Paul Manafort, que fue director de campaña de Donald Trump durante la campaña electoral. Lo fue por muy poco tiempo, pero llegó a un acuerdo con la Fiscalía en la que se comprometía a colaborar. Se declaró culpable y a cambio de esa colaboración recibió una serie de prebendas o de beneficios. Es una práctica habitual en el sistema judicial estadounidense. Pero los fiscales que trabajan con Manafort acaban de decir que, con Mueller, acaban de decir que Manafort ha incumplido, mintió y incumplió los términos del acuerdo. Lo que se deriva de esto es que se le retiran los beneficios, pero la acusación de culpable se mantiene. La acusación de culpable se mantiene y lo interesante es que no sabemos exactamente, y no dijo Mueller todavía, en qué mintió. Y es importante el acuerdo para Paul Manafort. Esto no es cosa menor para él, no va a ser un castigo pequeño. Es un hombre de 69 años que podría estar enfrentando 20 años en prisión, porque además de que se le quitan los beneficios que se le había ofrecido de parte del fiscal, se le pueden agregar más años de prisión, porque ventila al FBI, por ejemplo, que es una de las dos cosas que lo acusan. Una es al fiscal y otra es al FBI. Eso es un delito en sí mismo y puede conllevar hasta, me parece que son 10 años de prisión. ¿Se le están complicando las cosas al presidente Trump en la investigación de la trama rusa? La investigación no va como él quiere, pero tampoco ha sido... Bueno, la misma investigación. Sí, el hecho que exista, sí, de acuerdo. Pero tampoco es un Watergate. Se habla mucho en Estados Unidos del smoking gun, la pistola humeante. No se ha encontrado una pistola humeante realmente que ligue al presidente, digamos. La figura de la pistola humeante es esa metáfora que se utiliza en la que gracias al humo se conoce la pistola, y de allí, o sea, es el hilo que te lleva a la vinculación entre dos cosas. En este caso, el presidente Donald Trump, en ese momento candidato, y la conexión rusa. Y obviamente la fantasía máxima de los opositores de Donald Trump sería un email donde Vladimir Putin le ordena quemar boletas en Michigan, una cosa así. Obviamente eso no se va a encontrar y no se ha encontrado, pero muchos colaboradores de Donald Trump están cayendo, porque hay que recordar que cuando se abre una investigación de un fiscal especial pueden encontrar el delito que sea, y lo que encuentren, bueno, pues uno está invitando a un policía a su casa con órdenes de investigación amplias. Y de hecho, una de las líneas rojas para los Trump en general, para la familia Trump, era que se investigasen las finanzas
de la familia, Vanessa. Sí, exacto. Todavía hay muchas cosas que pueden aparecer a la luz en cualquier momento. También se sabe que ha habido reuniones del círculo más cercano de Trump directamente con muchas personas que sí que han estado implicadas. Eso también ha sido una de las alarmas que ha generado que esta investigación pues siguiera su curso, ¿no? Pueden demostrarse también otras cosas que estén relacionadas directa o indirectamente, como bien decías, como que se haya hecho uso de las propias finanzas o que se haya desviado parte de esos fondos, y se demostró, de hecho, y también era una noticia de la que hablábamos hace unos meses en los medios, que se había demostrado que parte de su campaña podía haberse financiado con sus fondos, ¿no? con su propia riqueza. Entonces, bueno, hay mucho aquí, como decimos en otros temas, a veces se acaba de abrir una caja de Pandora hace unos meses y todavía queda mucho por descubrir, ¿no? Pero pueden salir cosas que realmente sí perjudiquen al presidente directamente. Por parte de Manafort parece un movimiento bastante absurdo, porque él, cuando pactó con los fiscales hace 2 meses, ya quedó enemistado con Trump y con todo su entorno, que lo tildó de traidor, ¿no? Y eso lo hizo a cambio de una pena máxima de 10 años de cárcel. Como decía, tiene 69 años, 10 años. Todavía él calculaba que era una pena que podía afrontar, ¿no? Pero ahora se ha abierto la veda. Los fiscales han dicho que dan por roto el pacto y que le pueden imputar más cargos, y no solo sobre los 2 de fraude que se había declarado culpable, ¿no? Así que ahora, cuando empiece la fase de sentencia de condena, es una incógnita cuántos años de cárcel le pueden caer. Y de momento sabemos que ha mentido, pero no sabemos cuál es la mentira exactamente. Supongo que es algo que se podrá filtrar próximamente. Sí, y el peligro para él es ciertamente pasar más de 10 años en la cárcel después de los 69 años no es sencillo, pero hay que acordarse que eso no quiere decir que se vaya a seguir un proceso judicial en contra de Trump. Aunque le encuentren lo que le encuentren, la remoción del presidente de Estados Unidos es un acto eminentemente político y requiere de 2/3 partes del Senado. Es casi imposible que un Senado controlado por los republicanos, ya sea con 52 o 53, sabremos después de la elección de hoy en Mississippi, lleve a un presidente republicano a juicio. Y en ese sentido, les pregunto, ¿a los demócratas les interesaría abrir un proceso de destitución del presidente? Yo creo que solamente si saben que van a tener éxito. Los únicos procesos de destitución que se han abierto han sido no exitosos. Fueron Andrew Johnson en 1867, un año más, año menos, me disculpen mi historia, y Bill Clinton en los 90s. El de Bill Clinton le causó más daño a los detractores de Clinton que a Clinton mismo. Pero está el caso de Richard Nixon, que se le iba a abrir, que los propios republicanos ya iban en contra de él, y renunció antes de pasar por la pena de que lo removieran. Sí, hay quienes dicen que los demócratas viven mejor contra Trump que sin Trump. Es decir, con un Mike Pence en la Casa Blanca, no sé si coincidiríais, para los demócratas tal vez sería más difícil la oposición. Totalmente, y además recordemos que todavía no tienen un líder nato, ¿no? Han tenido que recurrir al propio Barack Obama para poder estar al frente de estas midterms, ¿no? De las elecciones de mitad de mandato. Todavía el Partido Demócrata ha sufrido mucho en las anteriores elecciones y está un poco redescubriendo en sus filas quién va a poder liderar el partido. Así que no creo que tome ese riesgo, a no ser que, como bien dice él, tengan la garantía del éxito. Para Trump, un proceso de destitución sería munición para los próximos 2 años, estar haciendo campaña continuamente para la reelección, sabiendo que el proceso de destitución no va a llegar a ningún lado, ¿no? Pero crear este enemigo interno dentro del Partido Demócrata, que lo impulse en estos estados bisagra en los cuales hay más tensión política, ¿no? Vamos a cambiar de asunto. En las últimas horas se ha conocido una decisión de una de las principales empresas del sector automotriz en Estados Unidos, General Motors, que ha dicho que va a reducir el número de plantas que tiene en Norteamérica. Va a prescindir del 15% de la plantilla, esto es aproximadamente unos 14.700 trabajadores, y el proceso es para ahorrarse 6.000 millones de dólares. ¿Qué valoración o qué lectura o interpretación tenemos que hacer de esta noticia, sobre todo teniendo en cuenta la apuesta que el mismo presidente Albert le puso al sector automotriz y en estados donde el sector automotriz es fundamental, como por ejemplo Ohio?
Bueno, las empresas se reestructuran constantemente y entonces en momentos de crisis o cuando la avecinan, como es el caso de General Motors, reducen y en momentos de ganancias expanden, ¿no? Lo que es interesante en este caso es que General Motors, uno de los motivos que dio es la subida de los precios del acero, ¿no? Y eso es consecuencia de las tarifas que impuso Trump. Por lo tanto, este motivo que dio General Motors choca frontalmente con la promesa que hizo Trump a los trabajadores de estos estados de Ohio, de Michigan, de Wisconsin, incluso de Pensilvania, que mantendría sus puestos de trabajo. Así que Trump tendrá muchas dificultades en explicar en estos estados, no solo a los trabajadores de General Motors y del automovilismo, sino de todo el sector industrial, cómo sus políticas están yendo en contra de los empleos, ¿no? Y sobre todo en el caso de General Motors, que es una empresa que el expresidente Barack Obama salvó, ¿no? Y salvó todos los empleos. Ciertamente el lado político y el golpe al plan de aranceles de Trump es interesante y hay que recordar que en Canadá también se pierden muchos de estos trabajos y es el propio Justin Trudeau habló con Mary Barra, la CEO, la jefa de General Motors, y bueno, parece ser que no fue la conversación más agradable que han tenido los dos. Pero también hay que recordar que hay un elemento, General Motors ha ido decreciendo un poco en valor de mercado porque no ha sido la empresa automotriz más juvenil y vibrante e interesante del mundo. Finalmente recortan 6 modelos de automóviles. La verdad es que los fanáticos del automovilismo no van a extrañar uno solo de esos 6. El Chevrolet Impala no va a hacer nada. Hay una razón por las cuales empresas como digo, y hay que decirlo, pero sí hay razón por la cual empresas como Toyota hace más de 10 años ya rebasó a General Motors como la automotriz más grande del mundo. Entonces hay que ver hacia afuera y también hay que ver hacia adentro las razones de la propia empresa y las debilidades de la propia empresa. Yo creo que tiene muchísimo sentido, no solo General Motors, Ford también ha anunciado hace un tiempo que van a seguir el mismo camino, ¿no? La industria automotriz ha cambiado alrededor de todo el mundo y una de las cosas que más ha afectado también es que precisamente en Asia los costos de producción son muy bajos, son mucho más bajos que en Estados Unidos y en Europa, entonces es un sector tremendamente competitivo y Estados Unidos con todas estas políticas proteccionistas del presidente Donald Trump no han sabido entender bien cuál es la naturaleza del sector, qué es lo que está sucediendo, porque al final es una realidad, afectan muchas otras cosas, sí, pero no solo el costo de producción. Sí, lo que pasa es que fíjense que lo que están diciendo es que cierran las plantas, no que las trasladan. Claro, es que también... Porque las podrían trasladar a México, por ejemplo. Es que no están vendiendo coches, o sea, al final el problema también es ese. Nos damos cuenta que también, por ejemplo, ¿qué es lo que ha aumentado hoy en día? Antes invertíamos en un coche igual como que nos comprábamos una casa o hacíamos una inversión de por vida, o sea, el coche era básico en la vida diaria de las personas. Ha cambiado mucho la vida de las personas. Ahora se utiliza cada vez más un modelo de leasing, de alquiler, de coche incluso por horas. O sea, el coche ya no es tan buena inversión. Y si a todo esto decimos que es un mercado muy competitivo, que el precio del coste de producción ha sido cada vez más bajo en otras industrias, pero que en cambio los coches, el coste se encarece mucho más, hay mucha nueva tecnología. Ahora ya uno puede aparcar marcha atrás y puede ver perfectamente la cámara, o sea, no podemos pretender comprar un coche más barato y que el coche sea mejor que nunca. Qué interesante, porque la tecnología que utilizamos los españoles choca directamente con la que se utiliza en América Latina. Coche, carro, dar reversa, marcha atrás. Supongo que los televidentes nos están siguiendo en esta conversación. El viene, échele para atrás la nave. Ahí les encargo de cifrar aquello. Pero sí es cierto, la tecnología también tiene mucho que ver con esto. Y estamos viendo un cruce en la tecnología automotriz, sobre todo estadounidense. Salió Elon Musk, el jefe de Tesla, esta automotriz todo eléctrica, dijo que sí, efectivamente estuvieron a 2 semanas o menos de 10 semanas de cerrar porque no les estaba dando abasto. Pero ellos están creando un producto innovador que está trayendo nuevos consumidores. General Motors gasta mucho dinero en crear productos que no se venden bien. Por otro lado, también hay que recordar que General Motors sigue vendiendo pickups a lo bestia. Pero sí, realmente tienen un producto que se vende muy bien. Y sí se tocó el tema de invertir en nuevas tecnologías, ya sea eléctrico. Coche eléctrico, diésel. Uno de los productos que recortan es su coche eléctrico, pero la tecnología ya existe y está en la investigación. Y también en los coches que se manejan solitos, pues.
Albert, desde el punto de vista de la campaña electoral, decíamos, y lo hemos comentado también en este programa, que la campaña electoral para el 2020 ya ha comenzado, tras las elecciones de medio término. ¿Noticias como esta son un varapalo para esa estrategia del presidente Trump? Por supuesto, absolutamente. Trump ganó las elecciones de 2016 totalmente inesperadamente gracias a sus victorias en estos estados concretos en el que la industria es importante, en Ohio, en Michigan, en Wisconsin y en Pensilvania. Ganó por muy pocos votos en estos estados, muy pocos miles de votos, que le permitió ganar el colegio electoral, pero luego vimos que en el voto absoluto quedó a mucha distancia de Hillary Clinton. Y entonces una noticia como esta y el cierre de estas fábricas le puede hacer perder unos miles de votos que le hagan perder los 4 estados enteros y le impidan totalmente ganar en 2020. Sí, totalmente de acuerdo. Y todos estos temas que nos metemos, el qué está pensando General Motors y qué está pensando a futuro, el votante común no se va a meter en eso, va a decir Trump incumplió su promesa. Estoy totalmente de acuerdo. Pero aquí también es cuando se ve la calidad de un presidente, ¿no? El cómo maneja también los temas que están afectando a tantas miles de personas. Y probablemente pues el cómo él actúe en función de esto, si vemos que es una reacción más que encontrar alguna medida que no pueda afectar tanto a la gente en sí, pues ahí podremos ver si le afecta o no después a nivel de votos. Pero bueno, sin duda es una mala noticia para el país, son muchos miles de trabajadores. Un pequeño comentario sobre la conversación, el tono de la conversación entre el presidente Trump y el CEO de General Motors, Rafael. De hecho, la conversación que me pareció más interesante fue con Justin Trudeau, con el premier canadiense. Entre Trump y General Motors hay un poco amor-odio, y Mary Barra, que es una mujer poderosísima en Estados Unidos, yo creo que sabe manejar bien a Trump. Finalmente despidió 15,000, bueno, piensa despedir a 15,000 personas que son, digamos, el votante modelo para Trump, y se está saliendo con la suya. Yo creo que Trump, por muy que haya sido un hombre de negocios poderoso, probablemente no llegue a los niveles de una Mary Barra. Sí, fíjense en el detalle. 15.000 personas son 15.000 familias. 15.000 familias en estados en los que a veces el voto o el ganador va de un puñado de votos, es un impacto altísimo. Y esto se va a producir entre hoy y el 2020. Y en el 2020 hay elecciones a la presidencia de Estados Unidos. Por lo tanto, claramente es comprensible que el presidente Trump pueda estar enojado, porque el impacto, si uno lo mira en perspectiva y con detalle, puede ser altísimo en esa búsqueda por la reelección. Y en el momento en el que él menos lo desee, porque como bien dice, se acerca a elecciones presidenciales. De hecho, además recordamos, como os decía, que Ford y otras compañías van a seguir el mismo camino. Y esto ya es una realidad. O sea, tendrán que tomar otras medidas, pero las consecuencias, por lo menos de cómo se ha enfocado todas sus políticas proteccionistas y en concreto en el sector automotriz, se van a notar en los próximos meses. Y creo que es importante notar que Trump, que es muy de toma y da, va a estar pensando en cierto momento, yo te le recorto los impuestos y así me lo repagas, porque sí les dio un gran recorte de impuestos a estas empresas. Y a pesar de eso, la decisión ha sido... Y me consta, un último apunte, que en este tipo de empresas a nivel dirección ya están incluso creando, algunos, incluso en Europa están creando algunos departamentos dentro de las propias empresas para que esas personas se dediquen única y exclusivamente a saber cómo pueden incluso todavía más recortar todos los costes de producción. El análisis de nuestra mesa de trabajo hoy en nuestro club de prensa, con Vanessa Jaglix, con Albert Travé y con Rafael Bernal. Hacemos una primera pausa y regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Seguimos en nuestra mesa de trabajo. Hay tensión entre Ucrania y Rusia. ¿Recuerdan la península de Crimea? Esa pequeña península que formaba parte de Ucrania y que, tras un proceso caótico y muy poco transparente, muy poco claro sobre lo que ocurrió, pasó a formar parte de la Federación Rusa. Pues bien, en las últimas horas, un pequeño estrecho que une
que coincide o es limítrofe en esa zona del mundo, ha sido el escenario de un conflicto naval entre la Armada rusa y barcos ucranianos. Se han apresado por parte de los rusos tres barcos ucranianos, y Ucrania ha decretado la conocida como ley marcial. Lo ha decretado el Parlamento. Es una situación que va a durar 30 días, hasta el 26 de diciembre, o sea, va a incluir el periodo de Navidad, por decirlo así, y incluso ha levantado alarmas en la OTAN, que ha exigido que el Kremlin libere esos tres barcos, y le ha recordado a Putin que las acciones tienen consecuencias. ¿Es, Rafael, una cortina de humo lo que está sucediendo? Porque parece que no tiene que haber un conflicto necesariamente y que es algo creado artificialmente. Puede ser una cortina de humo de ambas partes. Por el lado de Poroshenko en Ucrania, es una manera de unificar al pueblo detrás de él antes de estas elecciones. Hay que recordar que originalmente quería 60 días de ley marcial, lo cual lo hubiera obligado a cambiar la fecha de las elecciones. Eso es lo que están diciendo en Ucrania. Por el lado de Putin es una vez más un golpe maestro, porque Ucrania, desde que perdió Crimea a manos de Putin, ha tenido que usar mucho más el mar de Azov para sus exportaciones. Por ejemplo, el puerto de Mariupol ahora está cerrado porque no pueden salir los barcos ucranianos con exportaciones ucranianas. Eso los debilita en la zona donde hay un levantamiento prorruso que los ucranianos acusan que es con efectivos militares rusos. Entonces, realmente es un juego de ajedrez muy peligroso, y hay que recordar que es un juego de ajedrez entre los dos ejércitos más grandes de Europa y entre los dos países más grandes de Europa en términos de extensión territorial. Realmente esto podría detonar una situación mucho más peligrosa. Esto está produciéndose en el Mar Negro. Es que el Mar de Azov es como una bahía del Mar Negro, y está cerrado por este estrecho que está entre Crimea y Rusia, digamos, tierra rusa original. Es muy chica esta entrada. Es un solo barco carguero ruso que cruzaron fue suficiente para tapar todo. Para cerrar. La anexión de Crimea por parte de Rusia permitió a Rusia poder cerrar el Mar de Azov, ¿no? Como la bahía que comentaba Rafael. Y de hecho construyeron un puente que inauguraron en mayo entre Rusia y la península de Crimea, como para unificar el territorio, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo y voy a decir que todos estos movimientos militares o estratégicos de Rusia los hace porque se siente amenazada ante la Unión Europea y la OTAN en el transcurso de estos últimos tiempos, ¿no? Desde la disolución del Pacto de Varsovia en 1991 había una especie de acuerdo tácito que la puerta trasera de Rusia, que son los países que hacen frontera con ella, no se ponían en temas de la OTAN ni nada de esto, ¿no? Esto ya se rompió en el 2002 con la entrada de los países bálticos a la OTAN, que puso los tanques de la OTAN en la frontera con Rusia. Y con el apoyo en 2014 de Occidente y de la OTAN al golpe de Estado en Ucrania, se magnificó, ¿no? Porque ya, digamos que había dos frentes, uno por el norte y uno por el sur. Entonces lo que hace Rusia con estas maniobras en el Mar de Azov, que lo comparte en aguas de Ucrania, lo comparte en aguas de Rusia, también es impedir que los barcos de la OTAN entren a ese mar y se metan en sus aguas territoriales, que puedan crear una base militar ahí, que es lo que dijo el presidente Poroshenko que tenía intención de hacer, crear una base militar en Mariupol, y también bloquear económicamente a Ucrania, ¿no? Pero Rusia lo que está haciendo, desde su punto de vista, son no maniobras ofensivas, sino defensivas ante la ofensiva de la OTAN. Sí, y hasta ahora, de hecho, ellos decían que esa parte era compartida, y hubo mucha tensión el domingo porque Ucrania seguía diciendo que ellos tenían todo el poder también para poder estar allí, y entonces, en cambio, los rusos no. De hecho, también hubo mucha información contradictoria, porque una vez hubo ataques, que de hecho hay vídeos que hemos podido ver también claramente de las previas amenazas y del posterior ataque. En un principio, Ucrania decía que habían sido 6 personas heridas, uno de ellos en estado muy crítico. De hecho, en el mismo Parlamento también lo confirmaron, cuando Rusia decía que habían sido solo 3 y que estaban heridos leves, ¿no? Hablabas del puente que construyeron precisamente en mayo, pero lo hicieron de manera unilateral.
O sea, aquí también vemos el poder que tiene Rusia, incluso en supuestamente territorio compartido, como ellos, por intereses propios, están intentando generar ese proteccionismo a favor de su propio país. Bueno, y creando las infraestructuras también consolidas una anexión que ha sido cuestionada por la comunidad internacional. Exacto. Y ciertamente es muy clásico de Putin ir empujando poco a poco, lo vimos en Georgia, lo hemos visto en Ucrania, y va viendo qué tanto se puede mover sin que la OTAN responda. La OTAN, cuando hablamos del presidente Obama y era todavía, digamos, había todavía una vocación multilateral de Estados Unidos, antes de Trump, no hizo casi nada realmente cuando la anexión de Crimea y cuando la anexión del norte de Georgia y con todos estos términos de expansión de Putin. Pero hay que tomar en cuenta que los rusos generalmente, entrando el invierno, no es el momento para entrar a una guerra, y entrando en la primavera tampoco, son más de verano por razones de sus tiempos de conscripción y el entrenamiento y el cansancio de los soldados, que finalmente son los que van a las... Bueno, pero tampoco estamos hablando de entrar en una guerra, ¿no? Pero digo, podríamos aunque ver... sea ejercicios militares. Es improbable, y ciertamente es improbable, pero es casi imposible que en estas fechas del año los rusos estén haciendo una función netamente ofensiva, y como decías, es una posición defensiva, algo agresiva, y los ucranianos no lo van a ver de esa manera. Miedo da que ya estemos pensando así en la probabilidad de una guerra, y es que si no es por tema de Ucrania, a veces es por otra cosa, ¿no? Los tiempos de Putin, en cualquier caso, son indescifrables. Putin tiene estrategias de largo plazo. Este fin de semana tuve la oportunidad de ver un trabajo periodístico excelente del New York Times que habla de Operación Infección, Operation Infection, que son 3 capítulos de 15 minutos que están disponibles en la página web del New York Times y que les recomiendo vivamente, sobre el trabajo de desinformación para desestabilizar. Y se remonta a décadas. En un trabajo en el que Putin siempre tiene un papel muy activo como director de los servicios de inteligencia, como agente de los servicios de inteligencia, luego como primer ministro, luego como presidente y así sucesivamente. Y el trabajo demuestra lo eficaz que es y lo estratégico que es Vladimir Putin. Él mismo era experto en este tema, y ahora, además de ser experto, tiene control sobre todas las fuerzas, digamos, físicas y de inteligencia rusas, y tiene herramientas como el Internet, que realmente ha de ser, para alguien en ese negocio, ha de ser una maravilla. Lo que pasa es que todo esto tiene un poco el origen en la decisión de Putin o su estrategia, una vez llega al poder, de volver al multilateralismo, ¿no? de volver a Rusia la posición en el mundo que había tenido antes de la desestructuración de la Unión Soviética. Y entonces eso... tras 15 años en el que el mundo había tenido una sola dirección, la OTAN no lo acepta, ¿no? Y entonces estamos con una especie de déjà vu de la Guerra Fría, no como entonces, pero en que la tensión entre Occidente y Rusia tiene diferentes frentes de batalla. Y uno es Ucrania, otro lo hemos visto en Siria durante mucho tiempo, que defendían posiciones diferidas con al-Assad, ¿no? Que estuvo al borde de perder el poder. También está en Internet. Este déjà vu de la Guerra Fría. Y no nos olvidemos de incluso el tema del espacio, ¿no? Porque hasta en eso han llevado ventaja, y recordamos que cuando el hombre fue a la Luna, probablemente quien estaba más preparado para hacerlo no era Estados Unidos, sino Rusia, ¿no? Sí, pero ahora estamos ya mirando a Marte. Bueno, ya. Veremos si eso puede suceder o no. Sí, de hecho, bueno, la sonda InSight ha aterrizado ya en Marte en las últimas horas. Es una de las noticias destacadas, precisamente la comentábamos ayer en este club de prensa, con un éxito, un nuevo éxito para la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA. Se podría descubrir vida, eso sí, pero digo, en la presencia humana ya dicen que es mucho más complicado que pueda llegar tan lejos. Y no sé si hay mucha gente que quiera ir a Marte. Vamos a cambiar de asunto. Se acaba de publicar un nuevo libro, sale esta semana a la venta. El New York Times ha conseguido un ejemplar y revela diversas cosas. El libro está escrito por 2 ex asesores informales del presidente Trump. Estuvieron muy implicados en su campaña electoral. Uno es Corey Lewandowski, fue el director de campaña, aunque breve, pero lo fue, y David Bossie, que es el segundo de esa estrategia de campaña. El libro revela diversas cosas, destaca 2, de acuerdo a la información publicada por los medios estadounidenses. Una es que existe, dice, una
amplia conspiración dentro del gobierno federal para minar la agenda del presidente Donald Trump. Y la segunda insiste, sin aportar pruebas, de acuerdo a los reportes periodísticos, en las acusaciones por parte de Trump que escuchamos durante la campaña y posteriormente fueron replicadas, insistimos, entonces y ahora, sin pruebas fehacientes, que dicen que Barack Obama espió al entonces candidato y luego presidente electo Donald Trump. El libro se llama Enemigos de Trump, como el Deep State, el Estado profundo, no sé si sería la traducción adecuada, pero el Estado profundo está minando la presidencia. Rafael. El Deep State, la burocracia. No sorprende que Lewandowski esté, digamos, llevando a formato de libro las acusaciones que Trump mismo ha hecho a lo largo de su campaña y su presidencia. Lewandowski ha sido muy leal a Trump, a pesar de que ya, digamos, ya no es miembro de la administración, pero también por no ser miembro de la administración, porque salió, digamos, no salió por la puerta grande, también le tiene rencores internos. O sea, a mí lo que me habla mucho este libro es de esos rencores son importantes, y también se ve que hay esta idea de seguir adelante. Pueden ser teorías de la conspiración, pueden ser realidades, lo sabremos supongo cuando Mueller entregue su última ficha, pero sí es digamos, este grupo político que se formó solo alrededor de Trump, que no es un grupo político necesariamente republicano tradicional, quiere promover las ideas que Trump y las acusaciones en contra de Obama que Trump lleva haciendo los últimos 3 años. Iba a decir que el libro generó una especie de pánico en las últimas semanas en la Casa Blanca porque no se sabía a quién iba a señalar, ¿no? A quién iban a señalar Lewandowski y Bossi. Al final no ha sido tan grave como se podía prever, porque lo que hacen sobre todo es señalar a exfuncionarios de la Casa Blanca que ya no están, ¿no? Como por ejemplo el ex portavoz Sean Spicer, lo recordaremos, que tuvo una salida un poco extraña, y entonces los acusan de haberse subido al carro de la victoria de Trump al día siguiente de la victoria, no haberlo apoyado durante todo el proceso, y también de haber trabajado un poco en contra suya durante los meses que estuvieron en la Casa Blanca. Quizás el que sale peor parado del actual gobierno es el jefe de gabinete, John Kelly, que hace muchos meses que están saliendo también informaciones periodísticas de su falta de conexión con el presidente. De su falta de conexión, de la incomodidad que hay entre el entorno más próximo de Trump, no republicanos, sus aliados de la campaña, y el orden que está intentando poner John Kelly en la Casa Blanca. Entonces, digamos que volviendo un poquito al titular, al título del libro, ¿no? que el enemigo está dentro de la Casa Blanca, si salimos un poco también del entorno de Trump, recordemos que hace unos meses salió un open editorial en el New York Times que hablaba de que hay una resistencia estructurada dentro de la Casa Blanca para boicotear la agenda de Trump, ¿no? Y eso generó un absoluto pánico también en Trump, que hizo una caza de brujas buscando a ver quién había sido el que había escrito el artículo y no lo encontró. Hay como una carrera para reforzar las narrativas que están enfrentadas. La narrativa de que esta Casa Blanca es disfuncional, es caótica y funciona al ritmo de vísceras del presidente, y la otra que es una narrativa que intenta contrarrestar a la anterior, insistiendo en que hay una agenda previa, que pese a la resistencia recibida, pese a todas las presiones y pese al deep state, la burocracia, el sistema gubernamental de Estados Unidos, se está implantando a duras penas, pero lo está consiguiendo. Tengo la sensación de que este libro contribuye en esta guerra de narrativas a reforzar la del actual presidente, sobre todo frente a los últimos libros exitosos, muy exitosos, que han contribuido a difundir y a calar la idea inicial, la idea de la narrativa de que esto es caótico y que funciona a ritmo de por donde sopla el viento.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí. O sea, tal vez es la manera de él de poder reforzar una teoría conspiratoria, una supuesta teoría conspiratoria que viene dando a conocer desde incluso antes de ser presidente, ¿no? Cuando era candidato presidencial. Yo creo que de esto lo que ya nos estamos acostumbrados, por otro lado, es que estén publicando, como bien decíamos, libros cada semana. Muchos están haciendo negocio de esto. Yo creo que todos tendríamos que apuntarnos ahora desde el lado periodístico, porque una de las cosas que sí que está recordando Trump en estas grabaciones previas que ha hecho y en la posterior publicación del libro es que el mayor enemigo que tiene son los medios de comunicación, y él vuelve a repetir lo de fake news, pero nosotros los medios entendemos que para él fake news es todo aquel que habla no tan bien de él, o sobre todo que no dice lo que él quiere escuchar, ¿no? Bueno, muchas cosas interesantes están por salir. Aquí no sorprende tanto, no han dado ninguna información en primicia, pero sí que es verdad que aquí parece que todos van hablando de a favor o en contra de las medidas que se están tomando desde la Casa Blanca. Yo cada vez que escucho que el presidente dice que los medios de comunicación son los enemigos de Estados Unidos o los enemigos del pueblo, me hace mucha gracia, porque siento que el ambiente más cómodo en el que se encuentra el presidente es frente a los medios. Entonces, si alguien dice que se encuentra muy cómodo frente al enemigo a la gente a la que se debe, como mínimo me supone una contradicción. Tiene mucho valor. Pero realmente, bueno, hay dos cosas aquí. Lo que dices de que se han escrito tantos libros, oye, make books great again. O sea, realmente, si esto es lo que se necesita para que regrese la lectura, para que la gente regrese a votar, para que participe en la democracia... Pero bueno, que se lean, porque luego es un negocio, los compran y no se leen. Y hay dos puntos de lo que decías, Gustavo. Hay una diferencia en credibilidad entre Lewandowski y Bob Woodward, por ejemplo, que es un periodista que escribió el libro más crítico hasta ahora y más creíble. Realmente este libro obviamente va a ser pro-Trump. El de Woodward iba a ser lo que contara Woodward, porque él no iba a arriesgar su reputación solo por darle un golpe al presidente. Y la otra cosa es que en todas las Casas Blancas hay facciones. Siempre hay peleas internas. Simplemente el hecho es que en esta Casa Blanca las peleas internas parecen ser, por decirlo levemente, más contenciosas de lo normal. Y parte de lo que decía Gustavo, que tiene razón, que este libro le está dando como que parece que sea el apoyo de la teoría del presidente, es que lo vemos cuando habla del propio Obama, a quienes estaban acusando ya desde su administración de las medidas que estaba tomando en contra de ellos. Le mencionan no como Barack Obama, sino incluso con su middle name, que es Hussein, como dando a entender que ese origen del que se le había acusado, que no era estadounidense, es así, que tiene alguna descendencia musulmana. Bueno. Pausa en nuestro club de prensa de hoy, nuestra mesa de trabajo. Regresamos en unos minutos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Nuevos temas en esta mesa de trabajo. Vamos a China. Se acaba de conocer que un grupo de científicos liderado por He Jiankui, que es un científico chino, han creado bebés genéticamente modificados. Esto sería un punto de inflexión en la ciencia no sé si de la maternidad o de la creación o de la genética. Sí, tal vez la genética sería la palabra más adecuada, y rompería con todos los estándares de moralidad que se habían utilizado hasta ahora y que habían regido los principios del comportamiento de la comunidad científica. Son dos bebés que se llaman Lulu y Nana y que nacieron hace varias semanas. Se acaba de conocer ahora porque lo han revelado el grupo de científicos chinos, y que han utilizado una técnica que hasta ahora era conocida como CRISPR y que han conseguido modificar o mutar un gen para hacer pequeñas resistentes contra el virus, por ejemplo, causante del SIDA. ¿Qué nos dice esta noticia, si es que se acaba confirmando? Porque de momento no se ha publicado en ninguna publicación científica, no se conocen los detalles del trabajo realizado por el equipo de científicos, y sí que crea una alarma desde el punto de vista ético de hasta qué punto el hombre se puede meter en ese tipo de trabajos. Simplemente el hecho de decir que se hizo
abre el tema de la conversación. Y ahora hay que recordar, creo que algo que es importante notar es, en el mundo occidental específicamente, lo que se preocupa como una línea roja ética que no hay que cruzar, o que los científicos han dicho que no estamos preparados para cruzar, no es el hecho de hacer una manipulación genética, es el hecho de abrir la posibilidad de manipulación genética para que entonces, digamos, los ricos puedan mejorar a sus bebés y los pobres no. Crear, digamos, otra puerta para abrir a la desigualdad y crear, el peor de los casos sería una raza superior y una raza inferior, obviamente, o sea, el conflicto ético y moral ahí es obvio, no hay que ser científico para entenderlo, pero el CRISPR en sí se ha usado para muchas razones biomédicas perfectamente saludables, digamos. Albert. La modificación genética de bebés era algo que hacía tiempo que se sabía que se podía hacer, ¿no? La comunidad científica, hay muchos científicos que tienen en sus manos poder hacerlo, pero a la vez había un consenso en que no se tenía que hacer. No se tenía que hacer por dos motivos. El primero es moral, seguramente, que es lo que comentaba Rafael, ¿no? Que es la posibilidad de crear bebés a la carta, ponerle ojos azules, ponerle, bueno, muchas cosas más complicadas que los ojos azules, ¿no? Pero por el otro se considera que todavía no existe el conocimiento para que esta modificación sea segura y sea eficaz. Y entonces pueden surgir complicaciones como tumores, como malformaciones. Entonces hay un riesgo ahí sobre la seguridad que hace que en países como en Estados Unidos o en la Unión Europea lo que se ha hecho en China no se podría hacer. Entonces es interesante ver hacia dónde va todo esto, también porque en la propia China ha sido controvertido, tanto la universidad del científico que dice que no sabía nada de lo que estaba pasando y que habría una investigación, como las autoridades locales de la ciudad en la que también se ha hecho el descubrimiento, e incluso la comunidad científica. Creo que ha habido una carta de 122 colegas del científico chinos condenando lo que había hecho, ¿no? Entonces, el problema aquí es que haya abierto un poco la veda y que haya otros que ahora se sientan legitimados para hacerlo ellos también, para probar. Y creo que eso es lo peligroso, precisamente, que se tome un poco la justicia por su mano y diga, bueno, hasta aquí podemos hacerlo, pues no le digo a nadie más y salimos adelante. Lo raro también de este científico es que él estaba en excedencia desde el mes de febrero de su propia universidad y es allí mismo, tengo entendido, donde ha hecho todos los tratamientos. Entonces, muy sospechoso, como mínimo, parece que nadie estuviera informado de este tema porque la propia universidad ha dicho que no tenía constancia de que él lo estaba haciendo. Estábamos hablando de un problema ético y sin duda ha generado muchísima polémica, pero también es un problema científico porque, como bien decía Albert, no está comprobado que haya unas consecuencias nocivas a largo plazo también para estos bebés que todavía no conocemos y por tanto no está confirmado, pero también aseguran que han sido otras 6 parejas las que se han sometido a este tratamiento cuando uno de los dos, y en este caso creo que era el padre, es seropositivo, ¿no? No se ha sabido todavía nada de eso, pero creo que el problema aquí es precisamente, por un lado, que siempre se supone que los avances científicos van muy por delante de las leyes, las regulaciones y las normativas. En otros países, como bien decían, esto no está permitido, pero por otro lado el mismo científico se defiende y dice, bueno, hace décadas no estábamos de acuerdo en que se pudiera manipular para cambiar el color de ojos, de pelo, de tratamientos de fertilidad, por ejemplo, y ahora se está haciendo. No es lo mismo un tratamiento de fertilidad que un cambio de algún elemento que forma parte de la identidad o del físico del bebé. Totalmente de acuerdo, pero lo que él dice es que hace décadas nos parecía mal ese aspecto porque parecía superficial que se pudiera tomar ese tipo de decisiones y en cambio lo que él está haciendo ahora es poder darle la oportunidad a un niño que nazca sano sin ningún otro riesgo adicional. Y es una distinción importante digamos, en la problemática moral, el que se pueda decir que cierta parte de la sociedad decida que los ojos azules son preferibles a los ojos cafés. Eso sí tiene un problema moral. Si, suponiendo que el problema sanitario, en el sentido de que los bebés vayan a salir bien y vayan a salir los efectos exactamente como la intención del científico que los buscó, ser inmune al VIH es objetivamente una cosa buena. Entonces realmente abre
diferentes escalas de esta conversación. Me pareció interesante este científico o profesor José Pastor de la Universidad de Tsinghua, que dijo que para los chinos el lado moral no es tan grave. En China seguramente se va a ver bien, es inmune al VIH, bueno, perfecto. Pero el lado sanitario de que no salga bien la cosa, sí es algo que causa mucho más ruido en China. Vamos a cambiar de asunto. Brevemente, la BBC acaba de publicar un artículo en el que da 5 razones por las que, de acuerdo a este medio británico, el presidente Peña Nieto podría ser calificado como el más impopular en décadas de la historia de México, al menos de la historia reciente. Y da 5 motivos: la corrupción y la conocida como Casa Blanca o residencia de la pareja presidencial, la residencia privada. La segunda es la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en el año 2014, un caso que no ha sido aún resuelto. El tercero es el gasolinazo, el incremento de los precios de combustible. El cuarto es la violencia imparable que vive México. Y el último, la relación o lo que el medio dice, tormenta, con el presidente Donald Trump. Albert, ¿es el más impopular? Bueno, la demostración de su impopularidad es las últimas elecciones en México, ¿no? La victoria abrumadora de López Obrador, la manera en que lo fue, superando el 50%. Eso digamos que el hundimiento del PRI nos da una noción de cuán impopular es Peña Nieto. Peña Nieto heredó un país en unas condiciones muy complicadas y él presume de que lo deja mejor de cómo lo heredó, pero los datos es que lo que tú decías, ¿no? Los niveles de violencia han aumentado, la corrupción está por todos lados, han sido humillados por Estados Unidos desde que Trump está en campaña y visitó México, y además deja destellos de Estado fallido en muchos detalles, ¿no? Como por ejemplo no poder hacerse cargo del Chapo porque se escapa. Brevemente, Vanessa. Y cosas peores, ¿no? Porque sabemos que compraron una casa y eso le ha perjudicado mucho por $7 millones, aunque estaba en nombre de la esposa. Entonces, bueno, yo creo que muchas veces todos esos tintes han sido mucho peor para él, y también ha dejado un país más violento que nunca. El 80% de los mexicanos a día de hoy cree que el país está peor que en 2012. No sé si sea el más impopular a su salida, porque me acuerdo en 1994, cuando salió Carlos Salinas de Gortari, vendían piñatas de él con cara del chupacabras. Tampoco fue muy popular a su salida. Realmente le tocó un sexenio difícil y no hizo mucho para mejorar su situación, digamos. Nueva pausa en Club de Prensa, ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Tiempo casi para despedir el programa, pero se acaba de publicar el libro de estilo de la lengua española publicado por la Real Academia Española en Madrid, y habla del contexto digital. No podía dejar de preguntarles a los periodistas que nos acompañan si el contexto digital, el uso de redes sociales, ha cambiado la manera como escribimos. ¿Utilizan las terminologías más cerradas, ponen tildes? Para mí lo ha mejorado. Uso el acento diacrítico porque cuando estás en una conversación, qué y qué sí pueden ser palabras diferentes. Albert. Totalmente. Yo empecé escribiendo muy mal con las aplicaciones y ahora soy súper meticuloso, pero quizás es porque somos periodistas, ¿no? Y nos afecta un poco la ortografía. Yo creo que el manual es ponerle un poco puertas al cielo. Creo que sí, estoy de acuerdo, son gajes del oficio. A mí me duelen los ojos cada vez que me llegan mensajes y se dejan la exclamación inicial o abrevian las palabras. Yo no me dejo ni un solo acento, tilde, como tú dices. A veces hay que tener un máster para poder interpretar determinados escritos. Señores, lo dejamos aquí. Gracias por habernos acompañado, por sus comentarios, y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz jornada. Regresamos mañana.